24ª, donde vamos a conocer la 24ª versión del informe de género en el sistema financiero de la CMF, y además vamos a revisar algunas cifras de la última versión del Global Gender Gap Report con nuestra académica Francisca Pérez. Quiero comenzar saludando a quienes nos acompañan hoy: a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, a los comisionados de la CMF, Beltrán de Ramón y Bernardita Piedrabuena. Muchas gracias por acompañarnos. Y a nuestras panelistas, María José Díaz, Cristina Vitar, Silvia Izaguirre, a nuestra académica de la Escuela de Negocios, Francisca Pérez, a Magdalena Ninat, directora del Centro Futuros Empresariales, y por supuesto a Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, a quien ahora le dejo el podio para que pueda darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Muy buenos días, me da gusto. ¿Funciona este micrófono o no funciona? Ya, funciona. Me da gusto darles la bienvenida a todos a la Universidad Adolfo Ibáñez en nombre de la Escuela de Negocios. Esta es una sala llena de casi puras mujeres, muchachos. Estamos en minoría en un evento del sector financiero, eso es raro, así que partimos bien. Y la segunda buena noticia es que yo voy a ser el único hombre que se va a subir a este escenario o a este lugar hoy día, y voy a ser muy breve. Bueno, saludarlas a todas, nos acompañan hoy día a todas nuestras panelistas. Rosana, un gusto tenerte aquí. Solange, como de la casa, la Solange, ya muchas veces hemos hecho cosas con la CMF. Bernardita, un placer también. María José, Fran, nuestra Maida Ninati, Cristina Vitar. Aquí hay varios ejemplos de inclusión de mujeres en el sector financiero. Yo creo que es la primera vez que tenemos el Banco Central y la CMF liderado por mujeres. Yo creo una gran noticia. Y tenemos, digamos, la Maida es directora de AFP Capital, y ahí tenemos un rol del sector financiero. La Cristina es directora de Provida, como 12 años, y tenemos buenos exponentes de liderazgo femenino en el sector financiero. Quiero partir reconociendo y valorando este informe de la CMF. Esta ya es su 24ª versión. Que lo hacemos en la UAI, y yo la primera vez me sorprendí la cantidad de años que lo llevan haciendo. El tema género yo creo que ha ido tomando más fuerza hace menos años que 24, creo yo. Así que eso da cuenta de la visión que tuvo la CMF cuando partió con esto. Es una señal de continuidad, pero también de la convicción de la CMF con este tema en el largo plazo. Y es bien importante por la capacidad que tiene de generar datos sólidos, desagregados por género, que nos permitan mirar con evidencia la evolución de la inclusión de la mujer en el sector financiero. Hoy día, en muchos temas de política pública, el debate parece estar más marcado por las emociones, las inclinaciones, los prejuicios de las personas. Entonces, tener datos de larga que nos permitan tomar buenas decisiones es muy importante. Como vamos a ver en las presentaciones hoy, el informe nos presenta luces y sombras en este tema. Por un lado, hemos avanzado, desde luego, las brechas en acceso a productos financieros básicos como cuentas de ahorro o consumo se han ido cerrando, y las mujeres muestran en muchos casos un comportamiento financiero más sano y responsable que el de los hombres. Podríamos hacer un seminario de que las mujeres también muestran un comportamiento más sano y responsable que los hombres, pero eso es para otro día. Y por otro lado también persisten diferencias estructurales, particularmente en cargos de liderazgo, en montos de inversión o de crédito, o en las trayectorias laborales, y sabemos que esas diferencias son quizá el principal desafío que tenemos que tratar de ir resolviendo. Desde una mirada internacional, la Fran nos va a contar más después, Chile presenta un desempeño mixto. Según el Global Gender Gap Report 2025, estamos en el 25% superior en participación política, pero caemos al 25% inferior en participación de mujeres en cargos directivos empresariales, ¿cierto? Ahí tenemos también mucho espacio que mejorar. Ahora, avanzar en esta agenda, yo creo, requiere mucho más que buenas intenciones, requiere rigor técnico, requiere sensibilidad política y, sobre todo, creo yo, buen criterio, porque una agenda de género mal diseñada o impuesta con rigidez, ¿no es cierto?, y con ideología puede generar efectos contraproducentes. Puede generar resistencia, puede desincentivar la meritocracia o incluso puede estigmatizar a las mujeres que avanzan. Por eso es tan importante hacerlo bien, ¿cierto? Y hoy, en ese espíritu, vamos a escuchar voces expertas con distintas miradas que yo espero nos ayuden a enriquecer esta conversación, y espero que este espacio nos inspire a seguir construyendo un sistema financiero más justo y más inclusivo, y también más solvente, que dé acceso
a su servicio a un porcentaje cada vez más grande de la población. Muchas gracias a todas y todos también por venir y espero que tengamos una excelente discusión. Gracias, Juan Carlos. Invito a pasar a Solange, la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, para presentarnos principales hallazgos del informe. ¿Ahí me escuchan? Bueno, muy buenos días. Agradecer nuevamente a la Universidad Adolfo Ibáñez por acogernos, cosa que efectivamente se ha transformado ya en algo habitual, así que agradecer aquí al decano y a la universidad por el respaldo que nos han dado. Bienvenidos todos y todas, en particular a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, gracias por acompañarnos hoy día. Y a mis colegas de CMF, comisionados, y también a algunos de nuestros colaboradores, que los veo por ahí sentados, responsables justamente de esta publicación desde hace más de 20 años. ¿Paso yo las láminas o...? Acá. Bueno, este informe de género efectivamente tiene una larga historia, pero ha crecido, o sea, no solamente se ha mantenido por un largo tiempo, sino que además ha ido aumentando en términos del tipo de información del que disponemos respecto de los temas de equidad de género, participación de la mujer en distintas instancias de la vida económica y participación en empresas y el sector financiero en particular. Este informe trae una novedad, y la novedad es información sobre participación en fondos mutuos. Por lo tanto, es un peldaño más que agregamos a la información de la que disponemos. Hace un par de años incorporamos información en el ámbito de cobertura de seguros y en esta oportunidad incorporamos información de fondos mutuos. Además tenemos un par de recuadros, siempre estos informes tienen recuadros que nos permiten dar una mirada particular sobre alguna temática, en este caso sobre empresas lideradas por mujeres y capacidades financieras, en base a la encuesta de capacidades financieras que realizamos con la CAF recientemente, así que ahí les voy a presentar algunos datos con esa mirada y temas de renegociaciones y castigos también con esta mirada de qué es lo que está pasando mujeres versus hombres, en este sentido de que somos más responsables o no. Vamos a ver si esos datos corrobora o no la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las mujeres respecto de los hombres. Entonces con un dato que conocemos y que aquí se mantiene, no hay mucha diferencia, la verdad, de un año a otro respecto de la participación de mujeres en cargos directivos en las empresas, cuando hacemos esta comparación internacional, y ya veremos cómo esto se corrobora con distintas medidas, distintas formas de aproximarse, siguen mostrando lo mismo, cierto rezago en Chile respecto a la participación femenina en cargos directivos, con este 17% en esta comparación internacional que nos muestra en la parte inferior de la tabla, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos bastante espacio para seguir creciendo cuando nos comparamos con otros países. Cuando vemos una evolución en el tiempo por sector, en este caso, en esta gráfica, mostramos la historia 2019-2024, agrupadas las empresas en empresas del ámbito financiero y no financiero. En el caso de bancos, filiales bancarias, sociedades de apoyo al giro y cooperativas, vemos que hay un crecimiento relativamente lento, pero permanente respecto a la participación de mujeres en cargos directivos, llegando a un 15,8% en el año 2024. Debo decir, sí, que en el caso de las cooperativas, que están dentro de este agregado, la participación es más alta. Así que para reconocer ahí que en realidad estamos metiéndolos en un mismo grupo, siendo que en las cooperativas efectivamente hay una participación mayor. En el caso de las compañías de seguro, vemos que la participación femenina en los directorios es mayor que en el resto de los sectores agrupados de esta manera, y también con un crecimiento en el tiempo que se ha ido sosteniendo, con una pequeña caída o estabilización ahí en el último dato. En otras empresas del ámbito financiero, emisoras de valores, como podrían ser corredoras, administradoras de fondos de pensiones, cajas de compensación,
también vemos lo mismo, un aumento en el tiempo, y empresas no financieras, emisoras de valores, nuevamente lo mismo. O sea, lo agrupamos aquí de una forma, tratando de reflejar qué es lo que estaba pasando por sector, y nos encontramos con que efectivamente todos estos datos nos muestran que ha ido aumentando. Sin embargo, el aumento es relativamente lento, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Si nos vamos ahora, ya no a empresas emisoras de valores, empresas grandes o cargos directivos en estas empresas de mayor tamaño, sino que nos vamos a empresas de menor tamaño, empresas más pequeñas. Yo les decía que hay un recuadro en nuestro informe que justamente habla de estas empresas de menor tamaño y de las capacidades financieras de mujeres y hombres a la hora de gestionar su actividad económica. Y lo que vemos en estos gráficos, en estos datos, primero, permítanme ir al gráfico de la derecha, donde vemos acá que en el caso de las empresas muy pequeñas, el liderazgo femenino está más presente que en empresas más grandes. De 34 de cada 100 empresas lideradas por hombres, microempresas, hay 34 lideradas por mujeres. O sea, todavía es un porcentaje relativamente pequeño liderado por mujeres versus hombres, pero es mayor que cuando vamos a empresas de mayor tamaño. Cuando vamos a empresas pequeñas o incluso las medianas, ya estamos hablando de que por cada 100 empresas lideradas por hombres hay 10 lideradas por mujeres. Entonces vemos acá en esta gráfica que efectivamente tenemos empresas lideradas por mujeres, pero que esto es más significativo cuando estamos hablando de empresas muy chiquititas, y que a medida que las empresas crecen, nos encontramos con que ese porcentaje se reduce. Y un dato interesante que podemos ver acá es que cuando miramos las capacidades financieras de estas líderes mujeres, de estas empresas, comparados con hombres, las capacidades financieras de mujeres y hombres en las micro y las pequeñas empresas nos muestran que los hombres tienen un índice de capacidades financieras algo mayor que en el caso de las mujeres, en las micro y las pequeñas, pero cuando nos vamos a las medianas, el índice de capacidades financieras de las mujeres que lideran empresas de tamaño mediano es mayor que el índice de capacidades financieras de los hombres. Por lo tanto, las mujeres que han logrado liderar estas empresas y que han crecido estas empresas para transformarse en empresas medianas, efectivamente también está correlacionado con que son mujeres que en realidad tienen mayores capacidades financieras que sus pares hombres. Entonces es interesante ahí cómo podemos justamente ir generando políticas que ayuden a estas mujeres de empresas muy pequeñitas o medianas a que crezcan, y para eso, por ejemplo, una de las variables que puede incidir en que estas mujeres vayan logrando una mayor capacidad y por lo tanto que sus empresas crezcan, tiene que ver justamente con sus capacidades financieras. Ahora, cuando hacemos el doble clic en términos de cuáles son las capacidades financieras que nos muestran mayores brechas en mujeres y hombres, vemos que cuando hablamos de capacidades financieras estamos hablando de tres componentes, y esto es bueno decirlo a lo mejor antes. Estamos hablando de conocimiento, de comportamiento y actitud. Y cuando vemos conocimiento, que es cuánto las personas en realidad manejan conceptos financieros, como inflación, tasa de interés, y qué es lo que es un crédito, esos conocimientos financieros, las mujeres muestran mayores brechas en términos del índice de capacidad financiera que los hombres. Lo mismo pasa en comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento estamos hablando, por ejemplo, si las mujeres cotizan o planifican en términos de sus gastos, tienen cuentas separadas de la empresa y las cuentas del hogar. Ese tipo de comportamiento, también las brechas de las mujeres son mayores en términos de sus capacidades financieras que en el caso de los hombres. Pero cuando vamos a actitud, cambia la cosa. Porque en términos de actitud, vemos que el índice de capacidades financieras nos muestra que las mujeres no somos tan distintas a los hombres, y el índice se acerca bastante, con un 60-59, hombres y mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de actitud, vemos que las mujeres son en general más proclives a planificación de largo plazo, tienen una actitud que es más similar a los hombres, y en algunos casos inclusive uno puede ver señales más positivas en términos de su actitud, en términos de las decisiones financieras que se toman.
Pueden ver el recuadro ahí después en el informe. ¿No quiere cambiar? ¿A dónde hago? Ahí. Vamos ahora entonces a participación de las mujeres en el sector financiero propiamente tal. Ya vimos en términos de las empresas más grandes, las empresas más pequeñas. Bueno, ¿qué pasa con el uso de productos y servicios financieros? Cuando vemos uso de servicios financieros y productos financieros, en general vemos que las brechas se han ido cerrando de manera bien significativa. En el caso de administración del efectivo, tenemos una penetración de productos de administración de efectivo muy alta en nuestro país. En general, la gente tiene una cuenta corriente o cuenta vista o tarjeta de prepago. ¿Tiene algún mecanismo para gestionar su efectivo, algún medio a través del cual gestionar su efectivo? Y eso vemos que las coberturas son muy altas, tanto en hombres como en mujeres. No hay mucha diferencia. En el caso de productos de ahorro, las mujeres tienen una mayor participación en productos de ahorro que los hombres. En productos de ahorro vemos que la tasa de cobertura en bancos en mujeres es 80%, en tanto en hombres es 66%. Por lo tanto, vemos que la penetración de productos de ahorro en el caso de las mujeres es mayor que en el caso de los hombres. Por lo tanto, tenemos una brecha positiva en favor de las mujeres en ese caso. Y en el caso de crédito, de nuevo la tenencia de productos de crédito es similar entre hombres y mujeres. Tenemos una cobertura 44-45%, hombres, mujeres, más o menos la misma cosa. Por lo tanto, en términos de tenencia de productos financieros, de acceso, es similar entre hombres y mujeres para las categorías que tenemos acá. Incluso cuando hablamos de emisores de tarjetas no bancarias, la penetración de este producto en mujeres es mayor que en hombres. Ahora, esto es de tenencia de productos y servicios financieros. A la hora de ir a mirar respecto de los saldos, de los montos que tienen invertidos en ahorro o del monto que tienen de crédito, ahí sí se van a observar las brechas y lo vamos a ver a continuación. Y un dato interesante que quiero que les quede, digamos, es justamente en términos de emisores de tarjetas no bancarias este mayor número de las mujeres, porque justamente también tiene relación con lo mismo, en términos del tipo de productos al cual las mujeres acceden y las condiciones financieras que enfrentan las mujeres. Porque justamente estamos hablando de un acceso eventualmente a productos que pueden ser más caros o para personas que en realidad tienen menos ingresos y por lo tanto no pueden acceder a un crédito bancario, pero sí pueden acceder, por ejemplo, a una tarjeta no bancaria. Por lo tanto, ahí se van viendo estas diferencias en términos de acceso, no en términos de acceder a un crédito, sí, pero sí a las condiciones a las cuales se accede a ese tipo de productos o servicios. Vamos entonces a administración del efectivo. Cuando vamos a administración del efectivo, lo que vemos en esta gráfica es justamente lo que decíamos hace unos minutos atrás, ¿no? Que en términos de tenencia de un producto de administración de efectivo hay un acceso muy alto, tanto de hombres como de mujeres. La línea roja ahí nos indica que hay igual acceso para hombres y mujeres cuando estamos sobre la línea roja, es decir, por cada 100 hombres, 100 mujeres tienen un producto de administración de efectivo. Y como ven, en el caso de cuentas vistas o cuentas corrientes, el acceso de hombres y mujeres es prácticamente el mismo. Sin embargo, cuando vemos los montos por cada 100 pesos que tenemos en hombres, tenemos 68 en mujeres. Por lo tanto, en términos del monto total en las cuentas de administración de efectivo, el monto es inferior en las cuentas de las mujeres que en las cuentas de los hombres. Lo mismo vemos en los saldos promedios, en el gráfico del medio. Saldos promedios también, por cada 100 pesos en promedio que hay en la cuenta de un hombre, hay 63 pesos en la cuenta de una mujer. Por lo tanto, ahí es donde, les decía yo hace unos minutos atrás, se empiezan ya a observar las brechas, y esto simplemente tiene relación justamente con la capacidad de generar ingresos
de mujeres en un mercado laboral donde la participación femenina en general es mayor y las remuneraciones son menores, y por lo tanto es simplemente esto un reflejo de lo que uno observa en el mercado laboral y la participación de las mujeres en ese mercado. Cuando vemos el tipo de productos, que es lo que el gráfico que está ahí a la derecha, lo que vemos es que el tipo de productos es principalmente cuentas vistas. Las cuentas vistas fueron un producto bien importante en términos del acceso a un producto de administración de efectivo. Tanto en hombres como en mujeres, la participación de las cuentas vistas es bien significativo, y de hecho, como observamos en la gráfica, en el caso de hombres algo aumenta en los últimos 20 años, y en el caso de las mujeres prácticamente se mantiene, donde entraron a jugar un rol relevante, ahí marcando, las cuentas de tarjeta de prepago. Entonces, las tarjetas de prepago empezaron a tener algo de participación hacia el año 2024, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, no vemos tanta diferencia en términos de participación del tipo de cuentas en hombres y mujeres. En general, las mujeres tienen menos acceso a cuentas corrientes, más acceso a cuentas vistas, pero en ambos casos las cuentas vistas son bien importantes. Cuando vamos ahora a productos de ahorro, les decía yo que la tenencia de productos de ahorro que uno observa en el caso de mujeres es superior a los hombres. Las mujeres parece que tenemos mayor tendencia a ahorrar, o al menos a tener una cuenta de ahorro. Y eso, cuando lo miramos en términos del tipo de cuenta o tipo de ahorro en depósitos a plazo, vemos que el indicador nos muestra que por cada 100 hombres tenemos 125 cuentas de mujeres, por lo tanto tenemos más mujeres que hombres, y especialmente cuando miramos ahorro a plazo o ahorro para la vivienda. Tenemos más mujeres que hombres que tienen una cuenta de ahorro a plazo o una cuenta de ahorro para vivienda. Por lo tanto, eso es bien significativo. Cuando vemos por participación también, entonces ahí vemos que los depósitos a plazo son un instrumento de ahorro bien importante, tanto en hombres como en mujeres, y en particular en el caso de las mujeres, las cuentas de ahorro a plazo y las cuentas para vivienda son importantes. Vamos ahora a los fondos mutuos, que es el dato nuevo. Este es dato que estamos recién publicando por primera vez, y nos encontramos con varias cosas interesantes acá. Cuando vemos la cobertura de fondos mutuos, estamos hablando de cerca del 12% de la población que tiene una cuenta en un fondo mutuo, ¿ya? Tiene ahorros en fondos mutuos. Por lo tanto, es relativamente significativo. Estamos hablando de un 12%, sin diferencias por género. Hombres y mujeres vemos más o menos lo mismo en términos de tenencia de fondo mutuo. Cuando vemos por edad, vemos que aumenta la tenencia de fondos mutuos por edad. En el caso de entre 0 y 30 años, o sea, los jóvenes, la penetración de fondos mutuos es relativamente baja, pero a medida que vamos aumentando la edad, la tenencia de fondos mutuos es mayor. Y la brecha también es mayor de género. Cuando vemos fondos mutuos de mayores de 60 años, es donde observamos la brecha más alta entre hombres y mujeres. Por lo tanto, en mayores de 60 años vemos mayor presencia de hombres que de mujeres, y en ambos géneros esto aumenta. Vemos que en mujeres prácticamente es lo mismo, 16%, 15,8%, prácticamente lo mismo, pero en el caso de hombres es más marcado el aumento con la edad. Ahora, otro dato interesante es el que muestra el gráfico de la derecha, que vamos el tipo de fondos mutuos. ¿Qué tipo de ahorro en fondos mutuos tienen las personas? ¿Qué tipo de inversiones? Y las inversiones tienden a ser más conservadoras a medida que aumenta la edad. No tan novedoso, pero sí vemos que efectivamente ese patrón se da. Y en términos de mujeres versus hombres, las mujeres en general son algo más conservadoras que los hombres, en términos del tipo de inversión. Entonces ahí tenemos algunos datos que nos muestran diferencias de comportamiento que son interesantes. Entonces, para todas las edades, vemos que la participación de fondos conservadores, con un enfoque conservador, es algo mayor en mujeres que en hombres, y de todas maneras vemos esa tendencia en caso de hombres y mujeres, que son más conservadores a medida que aumenta la edad. Otro dato bien interesante que le dimos como varios clics hasta convencernos de que era así, porque para mí al menos fue bien novedoso, que cuando pensamos en fondos mutuos pensamos que es un producto como de la élite,
o de personas de muy alto ingreso, al menos ese era mi prejuicio. Y no es así. Hay personas de ingresos que no son altos, que efectivamente tienen fondos mutuos. Y vemos que en el caso de personas con ingresos de menos de $1 millón, el porcentaje de personas de menos de $1 millón de ingreso que tiene fondos mutuos no es menor. De hecho, estamos hablando de que un 26% de quienes tienen fondos mutuos son mujeres con ingresos de menos de $1 millón. En el caso de hombres, estamos hablando de que de quienes tienen fondos mutuos, 17% son hombres que tienen menos de $1 millón de ingresos. Por lo tanto, tenemos en segmentos de la población de ingresos que no son altos y que efectivamente tienen fondos mutuos. Claro que cuando uno ve, si bien tienen un fondo mutuo, el monto de ahorro es relativamente bajo. Por lo tanto, existe la intención de ahorrar y la capacidad de ahorrar eventualmente es más limitada en términos de los montos de ahorro. Porque cuando vemos los ingresos, cuando vemos a personas de ingresos de menos de $1 millón que tienen fondo mutuo, los saldos en ese fondo mutuo para el 60% de los hombres con ingresos de menos de $1 millón que tienen un fondo mutuo, ese saldo en su cuenta del fondo mutuo es de menos de $250.000. Por lo tanto, efectivamente, vemos la intención de ahorrar. Yo creo que eso es bien relevante. O sea, las personas tienen la intención de ahorrar y en la medida en que pueden hacerlo, lo van haciendo, ¿ah? Y tienen abierta una cuenta en el caso de los fondos mutuos. Ahí también es importante, hemos hecho harto esfuerzo en términos de información, porque el fondo mutuo es un producto complejo. Entonces, que las personas lo entiendan. Y sacamos el comparador de fondos mutuos en términos de costo, rentabilidad, son conceptos que son complejos. Por lo tanto, el tema de educación financiera acá y que la persona cuando invierte en un fondo mutuo entienda en qué tipo de producto está invirtiendo es relevante. Así que ahí vamos a tener que seguir haciendo, creo yo, esfuerzos por que aumente la penetración de este producto, pero también la comprensión respecto de las características que el producto tiene. Pero aquí hay varios datos entonces interesantes que revisar respecto de fondos mutuos, así que los invito también a ver el informe. En términos de crédito. Bueno, les decía que también en términos de crédito, hombres y mujeres, la participación es relativamente parecida en hombres y mujeres. De hecho, cuando vemos el número de deudores, por cada 100 hombres que tienen un crédito, hay 100 mujeres que tienen un crédito. Más o menos lo mismo. Entonces, en términos del número de deudores, estamos hablando de que la participación de hombres y mujeres es la misma. Cuando hablamos de la deuda, ahí es donde cambia. Porque por cada 100 pesos en deuda de hombre, hay 63 pesos de deuda de mujer. Por lo tanto, ahí es donde vamos viendo las diferencias nuevamente. Si las mujeres tienen menores ingresos que los hombres o menor participación laboral, claramente eso se relaciona a menores niveles de deuda. Y en términos de deuda promedio, vemos también que las mujeres tienen una deuda promedio inferior a la de los hombres. En el gráfico de la derecha vemos por tipo de crédito. Y por tipo de crédito vemos que en el caso de los créditos de consumo es donde vemos que tanto hombres como mujeres tienen el mismo número de créditos. Sin embargo, no así en la cartera comercial, donde por cada 100 hombres que tienen un crédito comercial hay 69 mujeres, o en vivienda, que por cada 100 hombres hay 77 mujeres que tienen un crédito de vivienda. Por lo tanto, de nuevo, el tipo de acceso es distinto. Entonces, el número agregado que nos dice, igual número de deudores hombres que de mujeres, ojo, pero con menores niveles de deuda, lo que se puede relacionar también justamente con menores niveles de ingreso, y también que el tipo de crédito es distinto. En términos de comportamiento de pago, vemos que sistemáticamente, y esto se mantiene en el tiempo, la carga financiera de mujeres es inferior a la de los hombres, relacionado justamente con lo que hablábamos hace unos minutos atrás, respecto de los niveles de endeudamiento, pero incluso controlando por el ingreso, las mujeres tienen no solamente menor deuda porque tienen menor ingreso, sino que también tienen menor deuda respecto de su ingreso, porque tienen menor carga financiera y menor apalancamiento. Es decir, que respecto del ingreso, las mujeres están menos endeudadas
que los hombres. Y de hecho esto se relaciona con que justamente los indicadores de morosidad son inferiores en mujeres que en hombres. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Ambos indicadores bajaron hacia el año 2020, cuando vino un acceso a mayor liquidez, se pagaron deudas, se redujo la morosidad. Esto ha ido aumentando algo, pero se ha mantenido relativamente bajo, y siempre mujeres con mejor comportamiento de pago que hombres. Les decía yo que hay un recuadro de renegociaciones y castigos. Y justamente lo que vemos cuando miramos renegociaciones y castigos, se corrobora lo mismo que estábamos viendo en términos de los indicadores de morosidad o de carga financiera o apalancamiento. Vemos que en términos de renegociaciones, por cada 100 hombres hay 71 mujeres que han renegociado su crédito en la cartera de consumo y 59 en la cartera de vivienda. Por lo tanto, hay menos mujeres renegociando que hombres, y eso tiene relación con que hay menos mujeres sobreendeudadas o hay menos mujeres con morosidad que hombres. Y lo mismo nos pasa con los castigos. En el caso de las mujeres tenemos que por cada 100 hombres con deuda castigada hay 57 mujeres con deuda castigada en consumo y 39 en vivienda. Algo sí cambia cuando miramos a mujeres de ingreso más bajo. Cuando vemos ingresos más bajos, vemos que sí nos encontramos con un mayor número de mujeres que hombres renegociando sus deudas cuando miramos los tramos más bajos de ingreso. O sea, a la hora de observar el indicador con ingresos inferiores a 250.000 pesos, tenemos que en el caso de los créditos de consumo, por cada 100 hombres que han renegociado su deuda, hay 133 mujeres que han renegociado su deuda. Por lo tanto, ahí nos cambia un poquito la mirada cuando vemos sobre todo créditos de consumo para personas con ingresos más bajos. Seguros. En el ámbito de seguros, que también es una información relativamente nueva, no tenemos tanta historia porque se incorporó hace un par de años en el informe, vemos que la cobertura de seguros entre hombres y mujeres no es tan distinta. Estamos hablando de que en términos totales tenemos 56% de mujeres y 58% de hombres que tienen algún tipo de seguros. En el caso de los seguros de vida tienen penetración algo mayor que los seguros generales. Las coberturas andan del orden de los 50% en el caso de vida, y seguros generales 32% en el caso de mujeres y 38% en el caso de hombres. Las brechas de cobertura aumentan con la edad. Mientras estamos hablando de grupos etarios mayores de 50, mayores de 60, las brechas de cobertura son mayores, tanto en vida como en seguros generales. Es decir, la cobertura de seguros entonces en mujeres es menor que la de los hombres en grupos etarios mayores. Así que eso también es interesante de entender, pero estamos viendo que justamente las mujeres tienen menos cobertura a medida que aumenta la edad. En términos del tipo de seguro, ¿se acuerdan que yo les mostraba que las tarjetas, las mujeres tenían más tarjetas de crédito o más productos de crédito de consumo, que son productos de crédito de consumo para ingresos relativamente más bajos? Bueno, eso se condice también con el tipo de seguros. Los seguros que tienen mayor penetración son los seguros de gravamen de consumo y otros, que están justamente relacionados con los créditos. El tipo de seguros que es más comúnmente, que las personas más comúnmente tienen, justamente tienen que ver con sus créditos. Son créditos que a su vez tienen un seguro de gravamen, tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando miramos a las personas con ingresos de menos de 750.000 pesos, personas con ingresos relativamente más bajos, vemos que son más mujeres las que tienen este tipo de seguros que hombres. Y eso, lógicamente, también tiene que ver con que hay más mujeres que tienen ingresos más bajos que hombres. Pero la tenencia de seguros, cuando vemos seguros de gravamen, observamos que justamente son más mujeres que hombres. En el caso de seguro de gravamen, incapacidad o invalidez también muchas veces están relacionados justamente con créditos que vienen también con un seguro de incapacidad o invalidez.
Y de nuevo tenemos una alta penetración de ese tipo de seguros en mujeres de ingresos más bajos versus hombres. Estos son seguros de vida y salud, pero tienen, si ustedes se fijan, tienen el mismo, prácticamente el mismo orden, salvo el último, desgravamen hipotecario, que la gente de ingresos más bajos en general tiene menos seguro de desgravamen hipotecario que en el caso de ingresos más altos, pero más o menos el mismo orden en términos de tenencia. Si nos vamos a seguros generales, el seguro más popular, lo que más las personas tienen, es SOAP. El seguro obligatorio de accidentes personales, del seguro automotriz, el que más tiene, y ahí los hombres la llevan, en ingresos bajos y en ingresos altos. 14% en el caso de ingresos bajos versus 11% de las mujeres y 15 versus 9 en el caso de ingresos más altos. Entonces, en general, los hombres también tienen más este tipo de productos. Son el dueño del auto, digamos. Seguro de cesantía. Si ustedes se fijan de nuevo este tipo de seguros muchas veces están asociados a crédito. Seguro de cesantía asociado a crédito, de nuevo, el ingresos más bajos pasa a ser de los más populares. Del tipo de seguros que uno observa con mayor frecuencia, está el seguro de cesantía en ingresos más bajos, no así en ingresos más altos, donde pasa a tener al 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar. En cambio, en ingresos más bajos está en el segundo lugar. Entonces aquí uno sí observa alguna diferencia entre ingresos más altos e ingresos más bajos, y de nuevo, más mujeres que hombres. Entonces, el tipo hay alguna relación entre el tipo de seguro que uno observa con el tipo de producto financiero al cual las mujeres acceden. Tienen acceso a crédito en condiciones más precarias, que además le acompaña o le trae seguro de cesantía, de incapacidad e invalidez, de desgravamen. Entonces hay un conjunto de seguros que están asociados a los productos de crédito de las mujeres que eventualmente también se lo hacen eventualmente más caro. Para terminar, el informe de género contribuye, de acuerdo a CEMEFE, y es la visión nuestra respecto de la relevancia que tiene esta información, justamente permite visibilizar brechas de género en el sistema financiero. Lógicamente son datos que entregamos a la comunidad, sobre todo a la comunidad académica, para que los desglose, los mire, los entienda y nos ayude justamente a generar políticas que ayuden a ir cerrando estas brechas. Para nosotros es tremendamente importante sensibilizar sobre este tipo de temáticas para justamente ir cerrando estas brechas. Y lo que nosotros entregamos son insumos estadísticos que justamente apoyen la implementación y evaluación de políticas tanto públicas como privadas respecto de este tipo de temas. Varias de las brechas de género que nosotros reportamos en este informe son consistentes con las diferencias que se observan en el mercado laboral. O sea, simplemente es el espejo o el reflejo de lo que uno observa en el mercado laboral. Por lo tanto, hay cosas que efectivamente uno puede abordar desde el sector financiero, pero hay cosas que requieren políticas que tienen otras características que no necesariamente van directamente asociadas al acceso o el uso de productos financieros, sino que tiene que ver justamente con una temática mucho más amplia. Durante las últimas décadas, la industria financiera exhibe avances relevantes en materia de equidad de género, como lo hemos mostrado acá. Hay un acceso creciente de mujeres a productos y servicios financieros, se han ido cerrando las brechas a nivel poblacional. No obstante, persisten ciertas diferencias que son bien interesantes de analizar con detalle, con datos, de tal manera de abordarlas de manera correcta, adecuada, para justamente ir avanzando en una mayor equidad, participación de las mujeres y un mayor bienestar para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Invito a nuestra académica Francisca Pérez, académica de la Escuela de Negocios, para presentar los últimos resultados del Global Gender Gap Report 2025. Molestamos, por favor.
Ya. A ver si funciona. Ya. ¿Cuánto rato tengo? ¿Como 15 minutos? Ya. 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 Bueno, me sumo a los agradecimientos a todos los que están acá. Súper interesante la presentación de Lanzolancho, una cantidad de datos, así para los académicos por lo menos es una riqueza tremenda, así que súper interesante. Ya, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a darles la visión del informe global de brecha de género, dónde está el mundo en el tiempo, cómo hemos avanzado, y después dónde está Chile. ¿Ya? Entonces, primero, déjenme contarles qué es esta brecha, qué es lo que hace el WEF. Tiene una brecha máxima, ya un poco en el mismo sentido de los datos de la CMF. La brecha máxima es el 100%. Entonces nos van contando qué porcentaje de esa brecha vamos cerrando. ¿Ya? Entonces, este año para el mundo, la brecha está en 68,8%, o sea, hemos cerrado 68,8% de la brecha. ¿Ya? Esta es la historia de cierre de brecha desde el año 2006, que es la primera vez en que se calculó este indicador, y lo que vemos es que efectivamente hemos avanzado, ¿sí? Hemos tenido avances, las mujeres hemos ido mejorando a través del tiempo. Pero ¿cómo han sido estos avances? La verdad es que bastante lento. Otro indicador que nos reporta el WEF es que si siguiéramos avanzando al mismo ritmo, ¿a qué ritmo avanzamos el año 2025? Cerramos más brecha, 0,3 puntos porcentuales. Si siguiéramos avanzando a ese mismo ritmo, nos tomaría 123 años en alcanzar la paridad. Ninguno de nosotros vamos a estar acá cuando se alcance la paridad. ¿Ya? Entonces queda muchísimo, muchísimo tiempo. Hay avances, ¿sí? Entre el 2006 y el 2025 hemos reducido casi 5 puntos porcentuales, ¿sí? Estábamos en 64 y ahora estamos más cerca de 69, ¿ya? Pero esos avances son súper lentos. ¿Qué países están en el top 5? Probablemente todos ustedes se lo imaginan. Islandia, Finlandia, Noruega, son países nórdicos, ¿ya? La novedad este año es que entra Reino Unido. Primera vez que Reino Unido entra al top 5. Todos estos países han cerrado más del 83% de la brecha, ¿sí? Es llamativo también que ningún país ha logrado cerrar completamente la brecha. El país que mejor lo hace es Islandia y ha cerrado el 93% de la brecha, ¿ya? Entonces todavía queda mucho camino por recorrer. Islandia es muy llamativo, lleva 16 años consecutivamente encabezando el ranking. Ya después en el gráfico siguiente les voy a mostrar que está un poquito escapado. Es un país que lo hace muy bien y persistentemente lo ha hecho muy bien. ¿Qué mide este indicador? Ese era el indicador global. ¿Qué componentes tiene? Mira lo que pasa en la economía. Ellos le llaman participación económica y de oportunidades. Mira lo que pasa en educación, en salud y en el mundo político, empoderamiento político. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Cada uno de estos puntitos son todos los países para los cuales se le registra un indicador. Y esto muestra la dispersión de datos. ¿Ya? Entonces, este es el país que le va mejor, que es Islandia, y este es el país que le va peor. ¿Sí? ¿Qué quiero que vean en este gráfico? Que las mejores dimensiones, o sea, las mejores evaluaciones, la menor brecha que queda por cerrar está en logros educacionales y en salud y supervivencia. ¿Ya? Acá estamos casi cerca del 100%, casi cerramos completamente la brecha. ¿Dónde están todavía las principales dificultades? Acá. ¿Ya? Del 100% de la brecha máxima, apenas hemos cerrado 23%. Esto es empoderamiento político. ¿Qué es lo que hay acá? Participación de las mujeres en el Congreso principalmente y participación de las mujeres en cargos ministeriales. Ya todavía acá estamos muy al debe. Y todos los países, si ustedes se fijan, ya acá está el mejor país, ya que está en un 70%, tampoco lo hace demasiado bien. Y el otro indicador que está en deuda es el de economía. Tenemos en promedio 60,7% de la brecha cerrada. También hay una alta dispersión, pero también está mucho más bajo que el mejor de los mundos. Aquí, en economía, si seguimos avanzando a ese ritmo, hay avances este año, eso es verdad. Todavía nos quedan 135 años para cerrar esa brecha. Acá, de nuevo, hay avances este año, pero nos faltan 162 años para cerrar esa brecha. ¿Ya? Entonces, son buenas noticias. Es cierto que seguimos avanzando, pero los avances siguen siendo mucho más lentos de los que uno quisiera. ¿Cómo se ve Chile? La verdad es que Chile, en los datos, Chile retrocede un puesto, ¿ya? Pero más o menos nos mantenemos en el mismo vecindario. Nada cambió mucho.
ampliamos la brecha en 0,45 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que trato de mostrar en este gráfico? Cómo se compone esa disminución de la brecha, o esa ampliación de la brecha, o esa de mejora de nuestra posición. Tenemos casi la mitad se explica en participación económica, ¿ya? Y el resto es un poquito en logro educativo, un poquito en educación y un poquito en empoderamiento político. Pero donde se concentra, acá es donde se concentra nuestro principal problema, sigue estando en participación económica, y donde tuvimos el mayor retroceso también fue en participación económica, ¿ya? Caemos 8 puestos y terminamos en el puesto 100. Acá tenemos un total de 143 países, por lo tanto Chile en esta dimensión está más o menos en los potreros de la tabla, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este indicador? Este indicador de participación económica, ¿qué va mirando? Participación laboral de las mujeres, brecha salarial, ingresos de las mujeres y estatus, a los cargos a los que pueden acceder las mujeres, ¿ya? En términos de posiciones, por ejemplo, en el Congreso, dentro de la empresa, o si tienen las habilidades para desempeñarse en cargos que son como más desafiantes en términos de habilidades, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Retrocedemos tanto en el índice mismo como en posición. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otros países que hacen avances mucho más rápidos que Chile. Por ejemplo, en participación laboral, retrocedemos acá 5 posiciones, pero si ustedes se fijan, la brecha, seguimos avanzando, cerramos más brecha, pero hay otros países que están haciendo avances mucho más rápido que Chile, y eso nos empieza a dejar rezagados, ¿ya? En cambio, en brecha salarial y en ingresos, efectivamente vemos una disminución en la dimensión, ¿sí? No logramos avanzar, sino que retrocedemos, ¿ya? Entonces, este año es verdad, nos quedamos más o menos en la misma posición, pero lo que es importante y llamativo es que en la participación económica de oportunidades nos rezagamos, ¿ya? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Ya? Y acá el informe lo que trata de hacer en la segunda parte es darnos luces de por qué todavía estamos cerrando un 60% más o menos de esa brecha en términos promedio, y dónde están los problemas que enfrentan las mujeres. Primero, persiste una marcada segregación por sector económico. ¿Por qué esto es importante? Porque las mujeres se ubican en ciertos sectores, no están en la misma proporción en todos los sectores de la economía, ¿sí? ¿Y en qué sectores están las mujeres? En sectores más ligados al cuidado. Y en general esos sectores tienen menores remuneración, ¿ya? Eso no es un problema si es que las mujeres efectivamente optaran en esos sectores porque sus habilidades están bien recompensadas en esos sectores, ¿cierto? El problema es que las mujeres, lo que vemos en la literatura, es que se van a esos sectores porque esos sectores entregan ocupaciones que les permiten compatibilizar de mejor manera sus tareas de cuidado con el trabajo, ¿sí? Entonces ahí no estamos aprovechando bien adecuadamente el talento femenino, ¿cierto? Las mujeres podrían hacer otro tipo de actividades, pero dado que tienen esta sobrecarga de cuidado en la casa, tienen que irse a estos sectores que les permiten compatibilizar de mejor manera esas dos tareas, ¿ya? Por eso es un problema esta segregación por sectores. Segundo, las mujeres no logran llegar a la cima. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? La línea verde, lo que está ahí, es la participación de las mujeres en la fuerza laboral total de toda la economía, ¿ya? Entonces vemos que ha ido aumentando y más o menos tenemos un 41%, 41,2% de mujeres en la fuerza laboral, ¿ya? La línea que está acá abajo, verde más oscura, ¿qué es lo que muestra? El porcentaje de mujeres en alta dirección. ¿Ven? La brecha es tremenda, ¿sí? Entonces, las mujeres se insertan al mercado laboral porque las mujeres están estudiando tanto más que los hombres, incluso están estudiando más doctorados, más magíster, el nivel, la calidad de la educación que adquieren las mujeres también está alcanzando la de los hombres. Entonces, entran al mercado laboral más o menos en la misma proporción, pero no logran seguir escalando dentro de su organización, ¿ya? Entonces, si tenemos un 40% de mujeres en la fuerza total, apenas es un 30% las mujeres que logran alcanzar cargos de alta dirección. ¿Por qué? Y aquí el informe de nuevo trata de dar algunas luces de qué es lo que está pasando. Primero, una forma de acceder a esos cargos es que te contraten directamente en esos cargos, ¿cierto? Entonces lo que se ve acá es un estancamiento en la tasa de contratación de mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Qué es lo que muestra acá? El porcentaje de mujeres
que están siendo contratadas directamente, ¿ya? En posiciones de liderazgo. Entonces llegamos a un 35%. Posiciones de liderazgo, el 35% lo ocupaban mujeres más o menos al año 2022. Habíamos visto una mejora importante en los últimos años. De ahí en adelante esto se ha ido debilitando y se ha ido desacelerando, ¿ya? Entonces las empresas directamente están contratando menos mujeres para cargos de liderazgo. Segundo tema, hay un escaso desarrollo de talento femenino en los niveles medios. Otra forma de llegar arriba, a la cima, es que haya atracción dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces las mujeres van subiendo la escalera laboral hasta que llegan a la punta, a los cargos de alta responsabilidad. Y eso no se ve tampoco. ¿Qué es lo que tengo acá? En el eje horizontal, cómo ha ido cambiando la participación de mujeres en cargos de alta dirección, y acá en el eje vertical es cómo ha ido cambiando la representación de mujeres en cargos medios, ¿ya? Si el avance fuera el mismo entre alta dirección y cargos medios, debiéramos estar sobre la línea de 45 grados, que es la que se marca ahí. Pero ¿qué es lo que vemos? La mayoría de los puntos que representan cada uno un sector económico, la mayoría de los puntos están por debajo de la línea 45 grados. Por lo tanto, tenemos más avances en los niveles altos que en los niveles medios. Entonces, cuando nos ponemos a discutir políticas, por ejemplo, de cuotas, ¿sí?, de alta dirección, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué termina pasando? Que es un poco lo que decía Juan Carlos, ¿cierto? Nos empezamos a disparar en el pie porque no encontramos mujeres, o las mujeres que encontramos no están suficientemente preparadas porque no han hecho carrera para estar ahí, y al final estas políticas terminan desprestigiándonos de alguna manera, ¿cierto? Entonces, necesitamos llegar arriba, pero eso tiene que ser con experiencia, conociendo el sector, entonces es muy importante este desarrollo de carrera en los niveles medios. Tercer punto, ¿qué es lo que le pasa a las mujeres que no le pasa tanto a los hombres? Interrupciones de carreras por responsabilidades de cuidado, ¿ya? Entonces, el estudio tiene unos datos súper interesantes que los saca de LinkedIn, entonces ve cómo las mujeres entran y salen de sus trabajos. Las mujeres tienen un 55,2% más de probabilidades de interrumpir su carrera que los hombres, ¿ya? Cuando interrumpen su carrera, la duración de esta interrupción para las mujeres es 19,6 meses en promedio, para los hombres es 13,9. Y cuando la interrumpen, los hombres acá, los hombres efectivamente interrumpen, pero cuando interrumpen, no lo hacen para dedicarse al cuidado de los hijos, como si las mujeres, ¿ya? Y acá lo que trata de hacer este gráfico es mostrar dónde interrumpen. Les preguntan, ¿usted interrumpe su carrera? Sí. ¿Para qué? Esto es lo que marco yo acá en rojo. El puntito morado es la cantidad de hombres que interrumpen, por ejemplo acá full-time parenting es dedicarse al cuidado de los hijos, y acá en verde oscuro es el porcentaje de mujeres que interrumpen para ese propósito. Y miren la brecha entre hombres y mujeres. Cuando las mujeres interrumpen, en general, lo hacen para dedicarse al cuidado de los hijos. Cuando los hombres interrumpen, no lo hacen para dedicarse al cuidado de los hijos. ¿Para qué lo hacen? Para dedicarse, para darse un sabático, por ejemplo. Pero que es positivo. No, me desdigo. Positivo el sabático, yo aspiro a mi sabático. Quiero decir que es solamente sabático para dedicarse a la investigación en la academia. Entonces, es para crecimiento profesional y personal en general, ¿cierto? Entonces, reubicaciones, entonces me tomo el tiempo para cambiar, esto es principal, hay harto de Estados Unidos acá, entonces me reubico, me voy a otro estado, entonces me tomo un tiempo y parto un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, totalmente distinto. Y estas interrupciones de carrera, por supuesto que tienen costos, ¿cierto? Uno desacumula capital porque sales, pierdes redes, entonces eso es algo que está pasando que es muy distinto a lo que ocurre entre hombres y mujeres, ¿ya? Y por último, ¿qué es otro dato súper interesante? Las carreras de las mujeres son mucho menos lineales que la de los hombres. ¿Qué es lo que tengo acá? En verde, mujeres, en morado, hombres, ¿ya? ¿Qué es lo que van marcando estas barras? Esto es como pasa el tiempo, acá 2019, 2024. El porcentaje, por ejemplo, vamos a este, el porcentaje de los trabajadores, mujeres, que vienen de una industria, el porcentaje que viene de 2 industrias y el porcentaje que viene de 3 industrias, ¿ya? Entonces, en general, las mujeres tienen caminos más zigzagueantes que la de los hombres, ¿sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que uno va construyendo tiene menos experiencia, ¿cierto? Conoce menos el sector,
tiene menos redes, eso entonces también dificulta que uno siga accediendo a cargos de alta dirección, ¿cierto? Tiene cosas positivas, uno aprende también otras cosas de otros sectores y no es completamente malo, ¿ya? Pero cuando comparamos hombres y mujeres, vemos que las carreras de ambos son un poquito distintas, ¿ya? Quizás los hombres o se cuestionan menos, entonces siempre se quedan en el mismo sector y también está bien, ¿ya? Pero las mujeres pareciera ser que tienen trayectorias que son mucho más zigzagantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este diagnóstico en la mano? ¿Ya? Prioridades, y esto es algo que también el reporte hace como levanta alarmas en 3 temas. Primero, necesitamos construir un sistema robusto de cuidado. ¿Sí? Eso en Chile es especialmente importante, sobre todo ahora que estamos en el medio de la discusión de la ley de sala cuna. Y no solamente pensando en la ley de sala cuna, sino que también hay formas alternativas de cuidado que tenemos que empezar a formalizar. ¿Ya? Eso también es súper importante. Tenemos que cambiar la mentalidad. Yo creo que acá el sistema de cuidado no es un problema de las mujeres, tiene que ser, debiéramos pensarlo como una infraestructura habilitante, así como construimos carreteras para poder transportar productos de un lugar a otro, necesitamos que los niños estén bien cuidados para que las mujeres ingresen al mercado laboral, ¿ya? Y los hombres también, en un mundo en que empezamos a repartirnos mejor las tareas entre hombres y mujeres. Esto además, me parece que es muy, muy importante, permitiría contrarrestar los efectos de la baja natalidad, ¿cierto? Una cosa que pasa en Chile es que tenemos participación laboral de las mujeres mucho más baja que la de los hombres. Entonces, una forma de contrarrestar esta caída en la población económicamente activa es insertando más mujeres en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, esto no es solamente una cosa de equidad de género, sino que en términos prácticos lograríamos hacer que la economía también creciera más, mejorara la productividad. Impulsar el sector también implica tener más mujeres contratadas, ¿cierto? Este es un sector que emplea muchas mujeres y es un sector que hemos visto que también tiene menos posibilidades de ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, generemos un sistema de cuidados robusto donde tengamos más mujeres trabajando y que permita satisfacer estas necesidades de cuidado que tienen hombres y mujeres para poder desempeñarse bien en el mercado laboral. Segundo, y también está algo relacionado con lo que decía el decano, los cambios legales que buscan mayor equidad tienen que ir acompañados de políticas, de planes, de recursos, de instituciones, ¿ya? Y este es una alarma que levanta también el WEF. Esto va a permitir que se garantice su aplicación y su cumplimiento. Pasamos muchas leyes y a veces eso también nos perjudica en el sentido que estigmatiza, pero también nos dice, oh, ya ok, nos quedamos un poco tranquilos por un tiempo porque creemos que eso va a implicar un avance, pero a veces eso no es tan así. Piensen en la ley de equidad salarial. Al final ha sido letra muerta, no ha servido para mucho, en muchos sentidos ha sido bastante conflictivo, ¿sí? Entonces, cuando pasamos regulaciones que buscan mejorar la equidad de género, tenemos que hacerlo de manera cuidadosa y tenemos que tener claro que esto se pueda implementar de forma efectiva, ¿ya? Y por último, y esto me parece súper interesante, es un riesgo que levanta también el WEF en este mundo mucho más convulsionado. Muchas mujeres, sobre todo en economías en vías de desarrollo, en economías emergentes, han encontrado empleo en sectores ligados a la exportación. Y el mundo está avanzando en la dirección totalmente opuesta, ¿cierto? Nos estamos cerrando. Entonces hay un peligro muy importante para las mujeres que esos puestos de trabajo se destruyan. Y ahí ellos hacen un cálculo que me parece interesante quizás para tenerlo de referencia. Caída de 1% en el volumen de comercio implicaría una pérdida de puestos de trabajo de 11 millones de empleos, de los cuales 4,5 son empleos de mujeres. ¿Ya? Entonces, este es un problema que involucra muchas dimensiones, pero pongamos el ojo también que nos puede afectar especialmente a las mujeres, y cuando las mujeres salen del mercado laboral les cuesta mucho más volver a ingresar que a los hombres. Tienen muchas menos redes, ¿sí? Van perdiendo experiencia, entonces hay que ser cuidadosos también con este nuevo, en este nuevo año. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Fran. Quiero pedirle a los panelistas con muchos datos que analizar. Adelante, Cristina, Silvia.
Hola, si me pueden acompañar. Bien. Camila. Para que profundicemos un poco en tanto dato que hemos tenido. No tanto avance, mucho dato, pero no tanto avance, voy a decir. Bueno, voy a presentar aquí a los panelistas que me acompañan para este espacio de conversación y análisis. Creo que necesitan poca presentación cada uno de ustedes, pero lo voy a hacer porque hablando de trayectoria y de liderazgo. Silvia Izaguirre es investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, es doctora en filosofía en la Universidad de Friburgo y licenciada en filosofía en la Universidad de Chile. Desde el 2014 investigadora en CEP. Es miembro del Consejo Nacional de Educación y participa en distintas instancias y consejos del Ministerio de Educación y en la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza. Pero además de todo su expertise en la educación, que creo que es muy valioso para esto, el 2023 editó el libro Disparidad bajo la lupa, radiografía de la brecha de género en Chile, junto al economista Rodrigo Vergara, y es un libro que se los recomiendo que lo analicen porque tiene una visión bastante holística del desafío que tenemos en Chile, que creo que podemos comentar ahora. Así que bienvenida. Cristina Vitar es directora de Comunidad Mujer, socia de Certa Consultores, tiene una larga trayectoria en el mundo de las comunicaciones, pero también como directora de distintas organizaciones, empresas, economista en la Universidad de Dartmouth, de un MBA en Tulane University, en la Universidad de Chile, directora de Goldfix, Enaex, AmCham, muchos ámbitos. Voy a destacar que también es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios, creo que está en la lista. María José Díaz Márquez de la Plata, es gerenta general de Chile Mujeres, magíster en Administración Pública en la Universidad de Columbia, y además miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la CMF y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Civil. Y tiene una larga trayectoria también en el Ministerio de la Mujer, donde fue jefa de estudios, jefa de gabinete. Bueno, y Solange, presidenta de la CMF, que también con una larga y destacada trayectoria en instituciones públicas, internacionales, Banco Central, BID, ex superintendente de pensiones. Quiero invitarlas, hemos visto hartos datos, harto análisis. Quiero agradecerle además a Francisca, a Solange por las presentaciones. Yo tengo, claro, ¿cómo miramos esto? ¿Como el vaso un poquito más lleno o un desafío? Y además de la participación laboral de las mujeres y la participación en la sociedad como un tema de justicia, es también un tema de económico, ¿no es cierto? Es un tema de oportunidad de crecimiento económico, oportunidad perdida de crecimiento económico. El profesor, ayer en el Diario Financiero venía una entrevista de este profesor de la Universidad de Harvard que mira, Kenneth Rogoff, que mira poco qué pasa con los países de ingresos medios y esta como trampa a los ingresos medios y que quedamos donde Chile parece estar ahí, un crecimiento estancado cercano al 2%, y recomendaba dos cosas, recomendaba mejorar la calidad de la educación, no tanto cobertura, calidad, y mejorar, y sobre todo inclusión de las mujeres en el mundo laboral. Entonces, yo quisiera un poco que cada una de ustedes hiciera como un foco en dónde ven, a la luz de todos estos resultados, tanto financieros, del mundo de participación en el mercado financiero como en la alta dirección, y lo que nos muestra el Global Gender Gap, que nos da una película un poco más amplia. ¿Dónde están un poco, creen, los desafíos, pero en Chile? ¿Dónde están esas brechas o las raíces de estos problemas que nos hacen, por una parte, ir avanzando, y está la discusión, en general marzo, hoy día estamos en julio, mantenemos la discusión, pero ¿dónde nos mantenemos aquí? ¿Cuáles hay razones como más quizás de fondo que hacen que este avance sea un poquito más lento de lo que uno quisiera como oportunidad perdida? No sé, Silvia, si quieres partir tú y hacemos la ronda así. Sí, creo que ambos informes son súper valiosos porque nos entregan muchos datos, pero nos entregan datos
del síntoma, de la consecuencia, y hay que ir a buscar las causas. Y cuando uno observa las causas, una de las principales causas tiene que ver con la maternidad. Cuando uno ve la participación laboral femenina, ¿verdad?, en las tempranas edades, hay bastante parejo con los hombres, y justamente que es en la edad en que empiezan a tener hijos las mujeres, es que se empiezan a incrementar las brechas. Y por lo tanto, la maternidad es una de las principales causas, ¿verdad?, de las brechas laborales y salariales de las mujeres. Y por eso creo que el tema de las brechas de género no es un problema de las mujeres. Y cuando dijo el decano que rico estamos llenos de mujeres, no, qué lata, porque es un problema de la sociedad en su conjunto, y si no incluimos los hombres, no lo vamos a resolver con el paso que deberíamos. Y porque es un tema de la sociedad en su conjunto. Este año se publicaron, a principios de este año se publicaron los datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Y observamos que la brecha entre hombres y mujeres en las horas que dedican a las tareas domésticas y de cuidado se redujo en 1 hora, que es bastante importante, es un avance súper importante. Y cuando vemos y estudiamos por qué se redujo esa hora, y observamos cuánto aumentaron los hombres en dedicarle tiempo al cuidado de los niños y a las tareas domésticas, los hombres en los últimos 10 años avanzaron en 8 minutos. 8 minutos es lo que los hombres dedican más a estas tareas. Por lo tanto, la reducción de la brecha es porque las mujeres estamos dedicando 52 minutos menos a estas tareas, ¿ya? Y cuando analizamos, bueno, ¿cómo logramos que las mujeres dedicáramos 52 minutos menos a estas tareas? Y analizamos quiénes son las mujeres que más aportan a esta reducción de la brecha, son las mujeres entre 20 y 40 años, la edad en que se tienen hijos. ¿Y por qué? Porque gran parte de las mujeres no está teniendo hijos. Y ese es el costo de reducir. O sea, ¿cuál es la lección que tenemos en Chile? Para reducir las brechas salariales, las brechas de participación laboral, no hay que tener hijos. Y eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Y eso es una consecuencia que nuevamente la paga la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, me parece que este tema hay que abordarlo conjuntamente. Y hay que mirar ahí cuáles son las causas que tienen que ver con la maternidad, y hay que ver cómo las legislaciones están abordando esas causas. Hoy día tenemos una legislación que asume que el hijo es responsabilidad exclusivamente de la mujer, ¿verdad? Eso lo vemos, ¿verdad?, con la ley de Salacuna, que tiene una muy buena intención, pero finalmente lo que hace es castigar tanto la participación laboral femenina, castigando las empresas que contratan más de 20 mujeres, ¿verdad? Tenemos un fuero maternal, nuevamente, es solamente exclusivo para las mujeres. Es decir, hoy día nuestra legislación asume que la responsabilidad del hijo es de las mujeres y el costo es para las mujeres. Cristina, ¿tú coincides con que el foco está en legislación, o hay algún problema también dentro de la organización empresarial, de las propias empresas? ¿Cómo lo ves dentro de eso? O algo más cultural también, ¿no? No, yo creo que hay problemas estructurales, que muchos se han hablado en las dos presentaciones, que tiene que ver con la carga de cuidados no compartidos, que es lo que está diciendo Silvia, que claramente los hijos y los adultos mayores son de responsabilidad de las mujeres. Entonces, cuando te pasa eso y no lo puedes compartir, la carga completa termina siendo las mujeres y hay un castigo estructural muy grande. Hay falta de infraestructura de cuidado, solo el 30% de los niños tienen espacios a la cuna, y la ley, bienvenida sea y ojalá se apruebe, pero efectivamente también castiga más a las mujeres en el mundo laboral porque las hace más caras dentro del sistema. Y también hay una segmentación laboral y precariedad. Lo decía, yo creo tú, Francisca, que en Chile más del 60% de las mujeres trabajan en sectores de servicios, educación, salud, comercio, que son menos pagados porque van buscando flexibilidad para hacer el trabajo de cuidados, pero finalmente no escalan, no suben y no salen de ahí. A eso yo creo que se suman sin duda factores culturales. O sea, yo creo que hay normas de género que persisten, estereotipos donde asocias a los hombres con mejores cargos. Si miras las tablas de participación de mujeres en directorios o en cargos de alta dirección, solo el 17%, eso es una locura si miras el nivel de educación, que es el mismo. Entonces, es como, de verdad tenemos un problema cultural ahí, sesgos inconscientes en las empresas a la hora de encuestar, a la hora de entrevistar personas. Efectivamente te llega una mujer en edad fértil y dice probablemente, oye, mejor que no porque se va a ir pronto, o
le preguntan, ¿vas a tener hijos? ¿Quieres tener hijos o no? O sea, estás haciendo ya una discriminación al hecho de preguntarlo. Y créeme que se pregunta dentro de las empresas. Y creo que también hay falta de ejemplos y redes de apoyo para las mujeres. Y eso es algo que también dentro de las empresas se debería trabajar, creo que en alianza, en mentoría y todo. Entonces, creo que mucho parte de política pública. No, las políticas públicas guían a las empresas, obligan, y yo sí soy partidaria de que hay que implementar la sala común universal, pero también licencias permanentes compartidas, obligadas, no solo la mujer, obligado para los dos. Entonces creo que si uno no, como comunidad mujer siempre hemos dicho, si no compartes el cuidado desde el inicio, no lo metes culturalmente, nunca se incentiva. También creo que hay mucho incentivo fiscal que se debería pensar, subsidios a empleadores que contraten y retengan a mujeres que vienen saliendo de postnatal, que las ayuden, a programas de capacitación. Yo creo que hay algún tipo de subsidio o beneficio a las compañías para que no se lleven toda la carga, ¿no es cierto? Creo que sería muy útil también, pero sí creo que las políticas públicas son bien importantes. Chile Mujeres también es un buen lugar de propuestas de políticas públicas. ¿Cómo lo ven, María José? ¿Cómo lo ves ahí en qué factores son fundamentales de abordar? Así decía mucho, la legislación que tenemos intenciona mucho hacia el mundo, hacia no sé, beneficiar en teoría a la mujer, pero parece que se producen efectos no deseados, ¿no? Sí, en eso estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado. Creo que hoy una de las principales barreras para aumentar esta participación femenina e ir disminuyendo la brecha son las labores de cuidado. Ya se ha hablado y que en el fondo va desde un tema cultural hasta desde cómo se ve la legislación. Creo que también hay mucho que pueden hacer las organizaciones, no siempre hay que esperar que la política pública traiga todas las soluciones, sino que se puede ir avanzando. Eso hemos visto nosotros en el trabajo con las empresas, que muchas empresas hoy están implementando políticas para impulsar la corresponsabilidad, también postnatales que van más allá de lo que exige la ley. Creo que hay muchas cosas que se pueden avanzar para ir apoyando, para ir en el fondo saliendo en un poco de esto de que la legislación hoy le entrega, como decía Silvia, toda la responsabilidad de los hijos a las mujeres. Tenemos 10 derechos para la madre, 5 solo para los padres, ninguno de los padres tiene subsidio. Entonces hay mucho que avanzar ahí de ir apoyando la estructura. Y creo que también lo cultural, que también se habló, y ahí hay más difícil porque a veces es menos concreto cambiar la cultura y cómo nuestra sociedad va entregando estas responsabilidades. Creo que ahí hay un trabajo desde la educación, pero también mucho desde la crianza, incluso desde cuando son más chicos, de ir construyendo nuevas generaciones, que creo que ha ido cambiando, pero también más para acelerando nuevas generaciones que sean más responsables, que se hagan cargo. Y hay cosas desde más chicas. Yo tengo hijos hombres que juegan con muñecas y todavía a la gente les sorprende eso. Yo digo, como si no tenemos niños que les sea normal jugar con muñecas, ¿cómo vamos a tener adultos de 30 años que les vamos a decir que tienen que hacerse cargo de su hijo? Y pueden ser detalles que pueden parecer tonteras, pero creo que esas son cosas que van cambiando la cultura y te van haciendo una sociedad que se hace cargo del cuidado de manera total y no se la asocia a las mujeres, incluso desde la forma en que juegan los niños. Solange, ¿qué te gustaría comentar a ti respecto de las causas que ves, sobre todo en un sector que uno dice hay muchas oportunidades y ha ido tomando las oportunidades de esta capacidad de ahorro de las mujeres, de este orden y cumplimiento, pero todavía muchas brechas, ¿no? En participación. No sé si es un reflejo, bueno, tú lo decías mucho, del mercado laboral. Entonces, ¿cómo hacemos ajustes al mercado laboral? Sí, bueno, como lo hemos comentado, ¿no? No solo en mi presentación, en la de Francisca y en los comentarios que se han hecho acá, esto tiene que ver con factores culturales esencialmente y de estructura de la sociedad, ¿no? Y los roles, ¿no? Los roles que tenemos hombres y mujeres que están bien arraigados. Entonces, son cosas que son bien difíciles de cambiar. Incluso mucho tiene que ver no necesariamente con acciones de hombres, sino que de las mismas mujeres. O sea, muchas veces somos las mismas mujeres las que nos restamos, y lo comentamos, se fue la presidenta aquí recién, pero me comentaba ella en el café antes de entrar, lo difícil que es muchas veces convencer a mujeres de que tomen cargos de mayor responsabilidad en la época en la cual están en crianza de los niños, ¿no? Que una misma asume que tiene la responsabilidad, el sentido de culpa, que probablemente muchas de las aquí sentadas hemos sentido alguna vez, porque yo tengo 4 hijos a todo esto, ¿eh?
Y efectivamente el tomar el rol de madre y a la vez hacerse cargo de su desarrollo profesional, para una mujer no es fácil en términos del estigma y de las culpas propias que las mismas mujeres hemos sentido a lo largo de nuestras propias carreras. Y eso está muy arraigado en la sociedad, por lo tanto no es fácil de cambiar. Y yo creo que las políticas públicas sin duda ayudan, eh, pero son políticas públicas que tienen que estar muy en la base de la sociedad, incluso en la misma educación, como decías tú, en términos de qué le transmitimos a nuestros hijos. Y va a ser re importante hacia el futuro, porque efectivamente yo creo que si no, la participación laboral femenina puede aumentar, pero a costa de eventualmente que cada vez hayan menos niños. Y yo creo que ese es un costo social enorme. Ya, juguémonos por medidas de corto plazo. Estamos en un cambio, un ciclo electoral además, así que, y todas las mujeres aquí que me acompañan son mujeres que tienen mucha voz e influencia. Entonces, yo quisiera preguntarles si, ¿qué debiera estar en la prioridad más allá de las candidaturas? Y además hay un congreso que se elige, que debiera estar en la agenda. Porque venimos de unos últimos años donde se ha legislado mucho el tema laboral en general, ¿no es cierto? Aumento de pensiones, desde temas culturales, ¿no es cierto? Acoso laboral, ley Karen, corresponsabilidad, teletrabajo. O sea, si uno mira la agenda de los últimos años, ha sido fuerte hacia el mercado laboral, pero también como con ciertas intenciones específicas a corresponsabilidad. Entonces uno puede decir, bueno, esperemos que esto, ver cuánto funciona. Por otra parte, hay una preocupación del encarecimiento del mercado laboral, ya sé, no sé cuánto hay relación todavía, y la Francisca nos puede decir más, respecto de un poco el aumento del desempleo que afecta más a las mujeres. ¿Cómo ordenamos este puzzle y una nueva discusión de la sala comuna universal, que ¿cuánto tiempo ya? ¿30 años? 30 años de discusión. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en términos de política pública? Han dicho varias cosas. ¿Dónde harían su recomendación específica? ¿Dónde tenemos que avanzar? O sea, creo que el primer paso es eliminar las barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral que las pone justamente hoy día la política pública, que tienen que ver, ¿verdad?, con el fuero, tienen que ver con los permisos, tienen que ver con la sala cuna, que es un costo para la empresa asociado a la mujer. Primero, eliminar esas barreras, pero eso no es suficiente. Creo que después lo que muestra la evidencia internacional es que lo que es más favorable para la participación femenina es la flexibilidad laboral, tanto para los hombres como para las mujeres. Si queremos avanzar en corresponsabilidad, la flexibilidad tiene que ser para ambos. Y a nivel de encuesta también, lo que más dicen las mujeres es que lo que más ellas valoran es justamente la flexibilidad laboral. Hoy día en Chile se castiga enormemente a través de los salarios. Si tú comparas la población de mujeres que trabaja con la comparación con la población de hombres que trabaja, la población femenina que trabaja tiene más años de estudio que los hombres, tienen más años de estudio y sin embargo ganan mucho menos que los hombres. Rodrigo Vergara junto con, con Cases y Leitch hicieron una estimación de las brechas salariales. Las mujeres hoy día tienen una brecha estimada de 20% menos que los hombres, pero si tú corriges por años de estudio, las mujeres debieran ganar más que los hombres. Por lo tanto, la brecha salarial no es 20%, sino que si lo corrige, debería ser mucho más todavía. Por lo tanto, y tiene que ver mucho con el tema de la flexibilidad. Yo pondría ahí los puntos. ¿Cómo hacer una flexibilidad que sea inteligente en ese sentido? Que sea, porque uno dice flexibilidad y flexibilidad siempre la pagan las mujeres, ¿no? En el sentido de que se les castiga el ingreso o se les castiga la posibilidad de desarrollo de carrera, ¿ah? Que obviamente está asociado a mejor ingreso. Entonces, yo creo que quizás nosotros como que nos hemos quedado un poco entrampados en estos, el diablo en los detalles, cómo pensarlo de manera inteligente. La Cristina dice, a ver, Cristina, si tú tienes esa receta que no hemos logrado generar. No, o sea, receta, si no la ha descubierto nadie, no te la voy a traer yo. Yo la verdad que creo que la flexibilidad castiga también a las mujeres en sus sueldos, o sea, favorece para que puedan entrar, pero las castiga porque les pagan mucho menos y solo por tener flexibilidad les bajas al tiro los sueldos. O sea, es como un... Entonces, la flexibilidad me parece buena si es para los dos, para ambos.
pero como nunca es para ambos, o porque culturalmente eso está muy instalado, creo que es difícil, pero sin perjuicio que hay que avanzar en esa línea. Pero lo veo... ¿Dónde pondrías tú tu fecha? No, yo creo que corto plazo. Sacar la ley, o sea, para fortalecer corresponsabilidad y cuidados, sacar la ley de esa lacuna que está parada hace mucho tiempo. Puede no ser perfecta, pero necesitamos bajar, o sea, darle cobertura a los niños de 0 a 3 años por completo y reducir el costo que hoy día se llevan las mujeres, que es que el 15% de su sueldo o del ingreso. Incluyendo prestadores privados. Todo. Yo creo que tiene que ser flexible. Y la sala cuna la tenemos que pensar, porque se ha pensado más. O sea, tenemos dos problemas, y cuando uno le pone a una medida muchos objetivos, tienden a no funcionar. A no funcionar. Entonces hay uno que es inserción de las mujeres, facilitar la inserción de las mujeres, solucionar el problema de cuidado, y hay otro que ha estado en la discusión de cómo mejoramos la educación desde la edad temprana, más desde los niños, ¿no? De educación de los niños. ¿Cómo hacemos un poco, que eso ha sido lo que ha estado discutiendo, un poco entrampado en la discusión en el Congreso? Claro, pero yo creo que eso se ha entrampado en la discusión del Congreso porque no hay voluntad de aprobar, porque al final del día, si tú tienes claro que tienes una barrera de ingreso de las mujeres que tiene que ver con infraestructura de cuidados para niños, y todos lo sabemos, y lo sabemos hace más de 24 años que haces el estudio, y muchos otros estudios, la verdad que lo que hay es no disposición a aprobar por un tema fiscal, por un tema que el Estado no se quiere llevar el costo, por lo que sea, pero al final del día ese costo se lo estás traspasando a las mujeres. Entonces creo que mezclar las conversaciones no necesariamente es honesto, eso creo yo. Y por lo tanto hay que avanzar ahí. Y la segunda medida de corto es licencias parentales no transferibles para que ambos padres tengan que cuidar a los hijos y que no, para que culturalmente desde el inicio se haga el cambio. Y eso es una política pública que uno dirá, oye, ¿por qué me vas a obligar? Bueno, es que si no lo hacemos desde ahí, veo muy difícil que cambie. Entonces creo que hay algo que empujar, creo que podría ser importante. Y lo otro, insisto, incentivos de formalización y retención, créditos fiscales a empleadores que retengan mujeres, que las traigan de vuelta después de los postnatales, subsidio, reincorporación por licencia. Mirando más porque hay subsidio, ¿no es cierto? Se ha hecho un subsidio como a la contratación, más que a la o completar el ciclo. Completar el ciclo, no dejar que se te vayan, porque igual si la mujer vuelve, para las empresas es bueno, porque ya tiene un aprendizaje. Y uno la mujer pensaría que adentro. al Estado también, porque nosotros ahora tenemos seguros de lagunas previsionales, entonces estamos atacando Habría también este problema de lagunas previsionales. Exactamente. José, ¿cómo lo ves tú? Sala cuna universal, yo creo que sí, o sea, el gran tema. ¿Cómo compatibilizamos? O sea, ¿cuál es la trave? Hay una organización como de muchas organizaciones femeninas o de temas de género pidiendo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las trabas que habría que hacer? Sí, nosotros en fondo creamos el movimiento Sala Cuna Hoy, que son 30 organizaciones que estamos apurando, que ojalá este proyecto sea de este gobierno, no necesariamente que tenga que ser de los próximos, pero no se sabe. Para nosotros las grandes dificultades está en el monto que hoy está en el proyecto, es un monto que es bajo comparativo con lo que hoy cuestan las salas cunas, entonces creo que todavía hay cosas que se pueden mejorar y ahí en el fondo donde se entran para la discusión. Prestadores públicos y privados. Ah, claro. En el fondo y en el monto que entregaría este fondo de sala cuna, que hoy está por debajo de cuál es el valor promedio de la sala cuna. Por ahí hay un par de fondo discusiones que tienen que seguir avanzando desde dónde vienen en el fondo esos fondos. Pero quería también como complementar con otros temas para ir un poco más allá de sala cuna. Comparto con Cristina que el postnatal masculino también es una deuda importante. Si vemos el promedio de la OCDE es de 12,6 semanas de postnatal y los estudios nos muestran que la medida que va disminuyendo la diferencia entre el postnatal masculino y femenino, esto incentiva la participación laboral. Yo creo que ahí hay una herramienta potente de poder avanzar en corresponsabilidad y por esto aumentar la participación laboral. Y dejar una tercera idea más distinta, nosotros analizamos hace poco los últimos datos del INE de empleo y vimos que, bueno, aparte del aumento de la tasa de desempleo de las mujeres, que hoy está sobre el 10%, hay un aumento en la tasa de desempleo de larga duración, o sea, las mujeres que llevan más de un año buscando empleo, que es casi un 40% en el último año. Entonces creo que también va a haber un desafío de políticas públicas en reconversión, en capacitación, en las nuevas tecnologías, como para ir insertando a estas mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero hay un impacto en las mujeres para hacer conversar la oferta y la demanda laboral. Creo que la participación también hay una manilla por ahí para ir en el fondo mejorando futuro los indicadores femeninos.
Solange, ¿dónde pondrías tú los esfuerzos? Bueno, adhiero a lo que se ha comentado acá. Sin duda son temas tremendamente relevantes porque los cambios culturales no ocurren solos. Ajá, necesariamente se requiere de una acción decidida. Pero si pudiese sumarle algo, ¿no? a lo que aquí se viene comentando. Pero votas también por Sala Cuna. Voto también por Sala Cuna. Y por infraestructura, cuidado. Me gusta el concepto de que tiene que haber el país requiere una infraestructura, como lo dijiste tú, Francisca. Hay que pensar que estos son como las carreteras, o sea, es un factor habilitante. Yo creo que eso es importante. Exactamente. Además, ¿no? Exactamente. Pero le sumaría el tema de mujeres emprendedoras. Yo creo que si podemos volver a eso, también yo creo que es un punto tremendamente relevante. Lo vimos acá en el recuadro que comenté respecto de capacidades financieras de las mujeres que lideran empresas chiquititas y que logren crecer. Yo creo que por ahí también puede haber un acento en cómo ayudamos a estas mujeres emprendedoras a que efectivamente puedan ir desarrollando sus capacidades y sus emprendimientos, porque creo que ahí también agrega un valor muy, muy importante a lo que es el rol que pueden tener las mujeres en la sociedad. Y el sector financiero tiene un rol bien importante, ¿no? Exactamente, en facilitar el que estas empresas puedan crecer. No mencionaron algo que quisiera yo sumar y que es una discusión que ha estado, el tema de puestos directivos. Hay una discusión que ha habido, entiendo que está en tercer trámite constitucional, la discusión de la ley de cuotas o de, no se llama así, de paridad, no, cuota máxima sugerida. Sí, más mujeres en directorio, pero claro, pasó la discusión de una discusión como de cuota obligatoria a una sugerida y 60% por género en sociedades anónimas abiertas. Y claro, nos pasa que uno dice, entran hombres y mujeres a educación superior, más o menos similar, mercado laboral casi, después tenemos la salida y un poco la Francisca mencionaba cómo hay una contratación directa o una trayectoria. ¿Qué prácticas? Y por otra parte, ¿no es cierto?, en el mundo del sector financiero hay una participación un poco más alta que en lo que están las sociedades anónimas o las que reportan al CMF. Creo que el esfuerzo también de transparencia que ha hecho la 461 y sus modificaciones posteriores también ha hecho como darnos cuenta de esos números. ¿Qué prácticas han visto que pueden fomentar esa equidad? ¿Qué pasa en el sector financiero que es distinto? No sé cómo lo interpretas tú. Bueno, no sé qué tan distinto es, la verdad. Pero, porque observamos más o menos lo mismo. Si bien es cierto, puede haber algo mayor, por ejemplo, en las compañías de seguro, pero en los bancos más bajos, sobre todo en filiales bancarias aún más bajos. Entonces, no sé si es tan distinto. Lo que sí creo yo que ha sido importante, ser autorreferente aquí, pero yo creo que el solo visibilizar estas brechas y el generar conciencia de que existen ha ayudado a que en alguna medida, gradualmente, bien de a poco en realidad, pero se han ido cerrando. Entonces yo creo que el primer punto ha sido justamente el visibilizar. En la 461 nosotros hicimos una modificación que pasó un poquito desapercibida hace poco tiempo, pero donde ya no solamente es necesario reportar la participación de mujeres en los distintos niveles jerárquicos de la organización, sino que además se les ha requerido a las empresas reportar si tienen una política y alguna participación mínima en los directorios de las empresas. Por lo tanto, hoy día efectivamente no solamente se les requiere a las empresas reportar el número, sino que además qué medidas es que están haciendo o qué metas tienen de participación femenina. Y yo creo que ese fue un cambio que pasó un poco desapercibido, pero es el tipo de cosas que van ayudando. ¿Cuánto ayuda a tener la discusión, José? ¿Tú crees que ayuda o hay también una resistencia también como a esta libertad de la empresa de desarrollar su propia organización? O sea, creo que aporta mucho poner el tema. Vemos que, veíamos los datos que también nos mostraba Francisca, avanza muy lento. Entonces también hay que incentivar y medidas como el modelo que está ahora en el proyecto de ley de el cumple o explique o lo que está haciendo la CMF de transparentar la información, van poniendo los temas sobre la mesa, van impulsando que las empresas tengan que transparentar y hoy, ya sea por convicción o por algo como se ve, es más difícil no tener a ninguna mujer en un directorio de lo que era hace algunos años. Entonces creo que es importante tener esas discusiones. Un poco de presión. Es un poco de
presión social, ojalá fuera más por convicción, yo creo que hay varias que es por convicción, pero la presión social, pero creo que también entendiendo que no es una medida aislada solo hablar como poner o en el fondo estas recomendaciones o hablar de los directorios, sino que también tiene que ser acompañada de otras medidas que te permitan estos avances más integrales que hablabas tú, Francisca, de también impulsar a más mujeres que lleguen a los puestos de liderazgo, o sea, ir creando estas carreras que en el futuro van a ser estas directoras. No solo hoy empujar y poner nuevas directoras, sino que también pensar en el futuro. Lo que tú estás diciendo es que es conversación difícil, que nos comentaba Rosana Costa, respecto de preséntate, avanza, como romper también o sea, visualizar esas trayectorias laborales. Claro, y no pensar... Para las mujeres que están también en estos medios. Exacto, y no pensar en el fondo solo en los directores o solo eso como una medida aislada, sino que pensarlo como algo más integral de largo plazo que vayamos construyendo con esas mujeres para que después vayan llegando a esas posiciones de directorio y se vuelva en el fondo el aporte que puedan tener una necesidad de tener esta diversidad en los directorios. Cristina, ¿cómo lo ves tú que tienes la experiencia y que esto, que en el fondo, yo creo que obviamente hay una natural resistencia, porque a uno le ponen a alguien que no es la mejor en un equipo que uno tiene que construir, o sea, no por los mejores, sino que por una condición especial, ¿no? Como género u otras condiciones. ¿Cómo lo ves tú desde la conversación desde el mundo empresarial? Que se vea como, no como una imposición, sino que como un valor para la empresa, para la sociedad. Yo creo que en el último tiempo el mundo empresarial está resistiendo o sea, el daño reputacional de no tener mujeres hace que haya una o dos, ¿no es cierto? Y eso ha avanzado. Pero ir más allá es algo que está muy resistido. Entonces, creo, de nuevo, que la cultura y las decisiones, las empresas son libres de hacer lo que sea, pero esto de decir las mujeres no están preparadas, los hombres tampoco, cuando entran primera vez a un directorio, estaban preparados. Entonces, yo fui nombrada en Provida sin tener ni una experiencia. Y yo estuve 12 años, hoy día soy directora de empresas multinacionales, de otras empresas, y uno aprende como aprenden los hombres, ¿no? Entonces, esto de no empujar, porque hay que mantener la libertad, me parece que está bien, y yo creo que la norma y la ley que está hoy día debatiéndose en el Congreso es una ley muy buena porque le da tiempos, son 2 años, después 4 para aumentar, después 6 para llegar a 40, pero no hay obligación ni sanción. Entonces, al final, ¿cuánto de verdad el comply and explain va a surgir? Y algunas lo van a cumplir, pero la mayoría va a resistir. Y esto, entonces la pregunta es, ¿no será bueno en algún minuto poner, si mira Francia, Noruega, con obligación de cuotas han llegado y han acelerado los ingresos de las mujeres a los directorios y a cargos directivos? Cuando las mujeres estamos en cargos directivos y somos varias, haces que el resto de la organización se mueva a tener más mujeres. Eso pasa por naturaleza. Las compañías que tienen más mujeres en directorio tienen más mujeres en cargos directivos, porque hay diferentes sensibilidades. Entonces, yo, que nunca he sido favorable a cuotas obligatorias ni multas, la verdad que uno mira lo que pasó en política, que tanto debatimos, y miren hoy día cómo estamos en el ranking de Global Gender Gap en materia política. Chile está de los mejores países en materia política porque está obligada la cuota y hay multas si es que no se cumplen. Tienen que ser listas con 40% mujeres. Entonces, los cambios ocurren cuando la política pública te lleva de la mano. No necesariamente tiene que ser para toda la vida, pero por lo menos que te generen cambios culturales. Entonces, creo que esa es la discusión. Lo reputacional importa, pero creo que no vamos a avanzar mucho más por pura reputación en estas materias, como está pasando en otras, pero el backlash global está instalado. Silvia, ¿tu visión? Muy similar a la Cristina, a mí me molestan las cuotas, creo que nos perjudican porque siente la sociedad que somos débiles y que por lo tanto necesitamos una ayuda y que no tenemos el mérito para estar donde debiéramos estar por mérito propio, porque los tenemos. Pero si no lo hacemos, si no nos ponemos un piso, yo más que hablar de un umbral máximo, hablaría de un piso mínimo. Si no nos ponemos un piso mínimo y obligamos a las empresas a mirar a las mujeres que están disponibles para entrar a los directorios, no lo vamos a hacer. Y lo veo tanto en mi propia profesión, digamos, cuando hacemos seminarios, que nosotros nos impusimos tener siempre un panel con mínimo una mujer, y cuando te dicen es que no hay mujeres, a ver, miremos, po.
y siempre aparecen 2 o 3 mujeres mejores que los panelistas hombres que teníamos, sin desmerecer, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que muchas veces estamos ciegos ante, digamos, las posibilidades que existen, pero iría más allá. Cuando tú miras, por ejemplo, educación y salud, 2 áreas donde hay muchísima presencia femenina. En educación, que es mi área, el 88% de las personas que trabajan en educación son mujeres. Y cuando tú vas, ¿quiénes son los directores de establecimientos escolares? Son en un 90% hombres. Y pasa algo similar en la educación superior. Y por lo tanto ahí también hay que ir no solamente en tema de directorio, sino también en cargos ejecutivos de alta responsabilidad. Pero nuevamente, ¿por qué no están las mujeres asumiendo cargos de alta responsabilidad? En parte porque no se les ofrecen esas oportunidades, pero en parte también porque tienen tantas responsabilidades fuera del trabajo, ¿verdad? Que muchas veces ellas mismas deciden no poder asumir esas responsabilidades, porque si no te revienta, o sea, dice ya, suma, perfecto, y quien hace la pega en la casa, también yo, y terminamos enfermas. Entonces, me parece que tenemos que, si queremos avanzar, digamos, en mayor presencia de mujeres en cargos de alta responsabilidad, necesitamos, junto, como lo está haciendo los países nórdicos, una infraestructura de cuidado y una mayor corresponsabilidad para distribuir mejor la carga. Si no se vuelve también ser mujer una tarea imposible para heroína. Oye, y yo quisiera, Silvia, que la mujer es maravilla. No, no, el tema de la José lo mencionó también respecto de la transformación que viene del mercado laboral, ¿no es cierto? Hemos hablado harto de políticas públicas, pero hemos hablado poco de la transformación que viene asociada a la tecnología. Unos profesores aquí de la Escuela de Negocios, Pablo Gaña y Claudio Bravo, publicaron hace poco un estudio sobre transformación de la asociada a la inteligencia artificial y puestos de trabajo en América Latina, porque hay muchos como internacionales. Y parte de las conclusiones, bueno, transformación no significa solo destrucción, sino que nuevas oportunidades. Pero decían, los más afectados van a ser justamente empleos donde hay más presencia femenina, ¿ah? Que son mucho asociados a servicios, tareas fácilmente automatizables. Entonces, ¿cómo hacernos cargo en Chile? Además, cuando uno escucha a gente que está muy metida en el tema más tecnológico, dice, no, pero es que esto se está acelerando. O sea, esto no tenemos los 30 años de discusión. Esto va a ser muy corto el periodo de transformación. Yo creo que incluso como que vamos a ver transformaciones, no sé, por los próximos 5 años. Uno mira a una persona que está entrando hoy día a la universidad. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo aquí. ¿Qué tenemos que entregarle que es distinto a los que están saliendo hoy día? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Desde qué debiéramos tomar también acelerar en Chile respecto de educación? ¿Cuánto aquí hay incentivos para el propio proceso de upskilling, reskilling, con este énfasis en género, ¿no? A ver, el desafío que nos plantea la inteligencia artificial es tan grande y la incertidumbre que genera es aún mayor, que me parece que para educación, que yo creo que es el principal afectado y donde deberíamos poner las mayores fichas, debiéramos avanzar, yo no sé si pensando en género, pensando como en la sociedad en su conjunto, porque esto va a ser afectado, o sea, tú dices área de servicio, pero todo lo que es ingeniería y todo lo que es cálculo sofisticadísimos también van a ser eliminados por la inteligencia artificial, sí. Y esa es presencia mayoritariamente masculina, entonces creo que hay que avanzar hacia un currículum completamente distinto, con habilidades, donde las habilidades tecnológicas van a estar en primera línea y donde ahí sí observamos una brecha nuevamente de género, donde las mujeres tienen o muestran tener menos conocimientos y capacidades hoy día en pruebas estandarizadas y donde debiéramos intentar, ¿verdad?, disolver esa brecha y avanzar todos juntos. Pero creo que las capacidades en tecnología y las capacidades del siglo XXI son sumamente importantes y eso requiere revisar el currículum completo y hacer cambios importantes que van a tener resistencia, así como uno de los factores más importantes para que no se apruebe esa vacuna es el sindicato de la Junji, hay que decirlo con nombre y apellido, ¿verdad? Así también los cambios curriculares, ¿verdad? Tienen resistencia en el gremio de los profesores, ¿ya? Pero yo creo que lo que se nos viene ahora y se nos viene ya es tan importante y no lo pensaría en términos, fíjate, de género, lo pensaría de una forma como mucho más global. El impacto va a ser enorme y no sabemos cuáles áreas van a ser las
las principales afectadas. Yo creo que hay que pensar más en grande. Oye, estamos en la hora. Yo quisiera pedirles una reflexión final desde el rol y la experiencia que cada una tiene respecto de estos avances que tenemos, pero también desde de esta lentitud de los avances, ¿no es cierto? ¿Cuántos eran los años? 135 años, Fran, para cerrar la brecha. Entonces, ¿cómo podemos acelerar? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Hacia quién sería la principal recomendación que harían o reflexión final a la audiencia que estamos aquí, pero también a nosotros desde la... Mira, yo creo que tenemos que hablar más de estos temas y no tenerle tanto miedo a tocarlos, porque la sociedad en su conjunto, la cultura en la que vivimos es una cultura que todavía sigue dominada por los estereotipos de género tradicionales y antiguos. Entonces, a todas, especialmente a mi generación, nos ha costado mucho, a mí me ha costado mucho llegar donde estoy por los estereotipos de género. Mi mamá no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, que para qué estudiaba tanto, que por qué trabajaba tanto, que por qué no cuidaba a los niños. Entonces, si uno no es capaz de, entre todos y todas, que esto no sea solo una pelea, ojalá convencer a los hijos, a los maridos, que este sea un tema de sociedad. Las políticas públicas ya las dijimos, no voy a repetirme, pero si hay algo que pueda reflexionar es que no nos quedemos callados con estos temas, porque a veces terminan siendo pelea en las familias y en los espacios y en las amistades. Los hombres se ponen por un lado, las mujeres por otro, cada uno conversa de su manera, de sus temas. Tratemos de, como sociedad, llevar, especialmente los que están aquí, que les importa el tema, estos temas a la mesa, a la conversación, para cambiar cultura. Y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros mismos. Sí, creo que 3 cosas cortas. Comparto con Cristina que creo que hay que seguir manteniendo estas conversaciones, estos análisis, y complementado eso, la importancia de los datos, de lo que está haciendo la CMF con la norma 461, de poder tener estas discusiones de estudios, que eso que siempre va aportando a la discusión y dándote también un poco cómo se va moviendo la cosa y cómo hacer eso, los cambios de políticas públicas. Y tercero, que lo dije antes, pero creo que es importante, las políticas públicas tienen un rol clave, pero no hay que esperarlas necesariamente. Hay mucho que se puede hacer desde las organizaciones, también obviamente en los entornos familiares, pero especialmente de las empresas para avanzar natal, incluso en sala cuna, y en cosas que se pueden en el fondo comprometer con corresponsabilidad y que no hay que esperar. Y van dando el ejemplo así para que otras también lo puedan hacer. Solange. Bueno, además de apoyar todo lo que aquí se ha dicho y el tema de estar conversando sobre estos temas y la importancia de ello, recalcar el rol que nos corresponde, ¿no? Desde CMF efectivamente hemos entregado esta información por más de 20 años, esperamos continuar entregando información para el análisis. Yo creo que más allá de la participación de las mujeres en el mercado laboral propiamente tal, en cargos directivos, el desarrollo de sus carreras, también está justamente la participación dentro del sector financiero y la disponibilidad de productos y servicios financieros, que también lo permite visualizar el informe, y no solamente en términos de género, también lo tenemos a nivel, por ejemplo, de las regiones o por edad, dónde hay productos y servicios financieros que sean atingentes a las necesidades de las personas y cómo avanzamos en educación financiera, porque al final del día también el manejo de los recursos, no solamente insertarse en el mercado laboral, generar ingresos, sino que después cómo eso lo administro y cómo satisfago mejor las necesidades de hombres y mujeres, de las familias en general. Así que yo creo que el aporte que nos toca y de donde nos corresponde a nosotros en CMF, vamos a seguir avanzando en aquello y entregando información, y esperamos que esa información sea útil para la generación de políticas privadas y públicas a nivel de las empresas también, y sobre todo el sector financiero, para entregar productos y servicios atingentes a las necesidades de las personas. Sí, 2 cosas. Primero, sacar la conversación como un tema de mujeres y llevarla a un tema de sociedad. Es decir, las brechas de género en participación deberían estar siendo tratadas y conversadas en el Ministerio de Economía, no en el Ministerio de la Mujer, por así decirlo. Creo que es súper relevante, igual que la violencia intrafamiliar. Es un problema de mujeres y de hombres, no exclusivamente de la mujer. Y lo segundo, también entender más, porque hay algo particular en Chile, cuando nos comparamos con los otros países de la región latinoamericana, no con Europa, con Latinoamérica,
somos los países donde existe la mayor brecha salarial. Y cuando miramos cuánto tiempo dedican las mujeres al cuidado de los hijos y los hombres al cuidado de los hombres dentro de Latinoamérica son los que más dedican horas de cuidado a los hijos, y las mujeres por lejos las que dedicamos más horas de cuidado a los hijos. O sea, hay algo en Chile particular que debiéramos tratar de entender cuáles son estos estereotipos de género, de sesgo, o qué condiciones tenemos territoriales que hacen que invirtamos tanto tiempo, ¿verdad?, en el cuidado doméstico y en cuidado de los niños y adultos mayores, que nos hace diferentes de los restos de los países latinoamericanos, donde compartimos una cierta cultura. Yo creo que también es importante entender ese fenómeno. Les quiero agradecer a la Solange Bernstein, a Francisca Pérez, Silvia, Cristina, José, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos ustedes por venir, por interesarse en estos temas, y muy claro el llamado, ojalá próximo año el salto sea un poquito mejor, más hacia adelante, y no solo eso, sino que la agenda de discusión pública y en las organizaciones, en las casas, haya avanzado también. Así que muchas gracias. Esté muy bien.